nosotros hablamos de policitemia primaria, la policitemia primaria es cuando hay un tumor en la médula ósea productor de glóbulos rojos. Eso se llama policitemia primaria o policitemia vera. ¿Cuál es la policitemia primaria, policitemia vera? El tumor en la médula ósea. Tumor en la médula ósea. ¿Y cuál es la policitemia secundaria? La policitemia secundaria se vuelve a subdividir en dos. La policitemia secundaria se subdivide en fisiológico y patológico. Existe elevada concentración de glóbulos rojos en condiciones normales. Sí existe en aquellas personas o individuos que viven en la altura. En la altura, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí en contra? ¿Cuál es el déficit que tenemos? Déficit de oxígeno. Déficit de oxígeno. Entonces allá arriba en la altura, vamos a dar un ejemplo, Bolivia, La Paz, 3.200 metros por encima del nivel del mar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener baja concentración de oxígeno. Hay poco oxígeno que va a ser ofrecido para poder realizar el intercambio gaseoso. El cuerpo va a tener una disminución de la concentración de oxígeno. Esto va a ser detectado por el riñón. El riñón es el regulador de oxígeno corporal, porque cuando falta oxígeno en el cuerpo, el riñón realiza una de sus funciones endocrinas. La función endocrina que realiza el riñón es la de producir eritropoyetina. Esa es una función endocrina del riñón. La otra es la de realizar la activación del calcio, el calcitriol 1.25 dihidroxicolecalciferol. Esa es su otra función endocrina. Y aquí con respecto a la policitemia, si tenemos entonces disminución de oxígeno corporal, entonces vamos a tener una activación del riñón en producir eritropoyetina. Por eso tienen que ustedes pensar, todo paciente que esté con un daño renal crónico, es un paciente que va a tener una disminución en la producción de eritropoyetina. Si hay poca eritropoyetina, nosotros vamos a tener pocos glóbulos rojos. Vamos a tener pocos glóbulos rojos. Ese paciente va a realizar anemia ahí por nefropatía. Por una nefropatía vamos a tener el desarrollo. Pero aquí estamos hablando a la inversa. Aumento en la concentración de los glóbulos rojos. Falta oxígeno. El riñón detecta y hace eritropoyetina. En condiciones fisiológicas, aquellas personas que viven en la altura, el cuerpo normalmente hace eso porque está faltando oxígeno. Policitemia secundaria patológica. ¿Cuál es la policitemia secundaria patológica? Cuando nosotros tenemos un paciente que está con un problema pulmonar. Este paciente, asimismo, Marian, este paciente está con una enfermedad de lo que sería aquí enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es en una de ellas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se clasifica en dos. Uno es la bronquitis crónica y el otro es el enfisema de pulmón. Cuando nosotros tenemos enfisema pulmonar, es cuando hay destrucción del tabique alveolar. Se destruyen esos tabiques. Entonces, esos tabiques, existen factores para que destruyan estos tabiques. Los factores para que una persona desarrolle enfisema de pulmón básicamente son, o los principales son tres, porque hay muchos, hay más, pero los principales son tres. Número uno es el cigarrillo. El cigarrillo es la principal causa de destrucción de nuestro tabique alveolar. Número dos, aquellas personas que viven en el campo y cocinan mucho con leña. Inhalación de gas carbónico. Entonces, el gas que se produce ahí por el humo de la leña, eso va a ser absorbido por la vía respiratoria. Eso nosotros vamos a inhalar y va a destruir entonces este tabique. Entonces, aquella persona que fuma, aquella persona que tiene ahí o cocina con leña, o aquella persona que tiene déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, es una persona que va a desarrollar un cuadro de enfisema de pulmón. Destrucción del tabique va a significar incapacidad de realizar intercambio gaseoso. Y si hay una incapacidad de realizar intercambio gaseoso, no entra oxígeno en el tejido pulmonar y vamos a tener baja concentración de oxígeno corporal que va a ser detectado por el riñón y vamos a tener que el riñón entonces
tiene ahí su estímulo para producir más eritropoyetina. Por eso es que este paciente va a formar mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos? Número aumentado de glóbulos rojos. Entonces, tenemos por tumor primario en la médula, policitemia primaria overa y secundaria a entidades fisiológicas, la altura o el buceo, también mergulhar. Entonces, esa gente que entra ahí en el agua, eso que hacen buceo, mergulio, 30 minutos, 40 minutos debajo del agua. Entonces, esos son personas que están en un constante estrés de oxígeno corporal. Entonces, son pacientes que hacen hipoxia durante su ejercicio, hay mucho estímulo. Y la secundaria es aquella alteración pulmonar donde hay destrucción del tabique. Entonces, el aumento es la policitemia. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Dúvidas. No, profe. Tranquilo. Muy bien, estamos bien. Muy bien, excelente. Sin duda. Si tienen dudas, solamente preguntar. Glóbulos rojos, aumentado policitemia, disminuido anemia. Glóbulos blancos, disminuido leucopenia. Cuando nosotros tenemos aumento, eso se llama leucocitosis, probable infección que tenga el cuerpo. Y con respecto a las plaquetas, si está disminuido, hay una plaquetopenia, probable riesgo de sangrado en un individuo, y si está aumentado, eso se llama entonces de trombocitosis, donde nosotros tenemos mayor cantidad de plaquetas y el efecto adverso que vamos a tener es la formación masiva de coágulos en cualquier parte del cuerpo, si hay muchas plaquetas. Muy bien, entonces aquí ya estuvimos explicando lo que sería la disminución y la alteración en cada una de ellas. Entonces vamos a hablar de anemias. Anemia, aquí nosotros tenemos el vaso sanguíneo y aquí tenemos las células que más van a abundar dentro de ese vaso sanguíneo, que van a ser los eritrocitos. Y los eritrocitos, como dijimos, van a ser los saquitos de hemoglobina que están llevando el oxígeno al tejido corporal. Cuando nosotros hablamos de glóbulos rojos, estamos hablando básicamente de vida. Y existen aquí 3 componentes que garantizan la vida de un individuo. Número 1, el componente que va a garantizar la vida de un individuo, el aparato respiratorio, los pulmones. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a adquirir el oxígeno. El oxígeno que está en el ambiente, más bien el aire que está en el ambiente, presenta una concentración de 760 milímetros de mercurio. Si hacemos nosotros una división, el aire tiene oxígeno y tiene nitrógeno. El oxígeno representa el 21% de esa concentración, que son 160 milímetros de mercurio. 79% es nitrógeno. El nitrógeno ayuda para que el oxígeno no dañe a nuestro organismo. Acuérdense que el oxígeno es tóxico, por eso nosotros no podemos administrar oxígeno de forma directa en un paciente que está bien. El oxígeno es tóxico. Entonces tenemos ahí el porcentaje de inhalación de oxígeno ambiental es de 21%. 160 milímetros de mercurio es lo que equivale a eso. ¿Quién es el que va a introducir eso? Los pulmones. Aparato respiratorio es el que va a introducir entonces esta concentración de oxígeno. Pulmón tiene que trabajar para ingresar el oxígeno. El segundo componente que tiene que trabajar aquí es el corazón, sin duda, porque el corazón es el que tiene que bombear para que pueda distribuirse. Y el tercer componente que tenemos es la sangre, porque es en la sangre donde va a ir estos glóbulos rojos. Entonces, cuando hablamos nosotros de vida, entonces los glóbulos rojos son vitales aquí porque son los que tienen que llevar oxígeno a las células, al tejido corporal, para que nosotros tengamos vida. Aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y la sangre son los 3 componentes que garantizan la vida de un individuo.
Por eso cuando nosotros tenemos alguna alteración de estos componentes, entonces hay una alteración y un riesgo de vida de ese individuo. ¿Cómo vamos a clasificar la anemia? La anemia vamos a clasificarla en una clasificación que se llama clasificación fisiopatológica y otra es la clasificación de acuerdo a la forma que va a tener ese eritrocito, ese glóbulo rojo, que se llama clasificación morfológica. Vamos a hablar primeramente de la clasificación fisiopatológica. De acuerdo a la clasificación fisiopatológica, nosotros tenemos básicamente dos clasificaciones que van a depender. Número uno es la fábrica. Fábrica. Pregunta, ¿dónde se producen los glóbulos rojos? Médula ósea. Médula ósea. Entonces, los glóbulos rojos se producen a nivel de la médula ósea. Entonces, la médula ósea es la que va a tener que formar la cantidad suficiente de glóbulos rojos con los elementos ahí que necesita el glóbulo rojo para que sea capaz de transportar oxígeno. De ahí es que cuando nosotros tenemos alguna alteración en la médula ósea, nosotros desarrollamos un cuadro de anemia, que ese cuadro de anemia se llama anemia tipo hipoproliferativa. Hipo viene de poco y proliferación viene de formación. Entonces tenemos nosotros baja formación de glóbulos rojos a nivel medular. Entonces, si yo tengo un problema en la fábrica, entonces tengo un problema en la formación de glóbulos rojos. A eso le voy a llamar anemia proliferativa. Pero la anemia no solamente es cuando nosotros tenemos un problema a nivel de la médula, sino que también nosotros podemos tener un problema en la periferia. ¿Y cuál es la periferia? La periferia van a ser los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de los vasos sanguíneos nosotros podemos tener una destrucción exagerada de esos glóbulos rojos que va a hacer que la médula quede loca y comience a producir más cantidad de glóbulos rojos. Entonces, la alteración que vamos a tener en la periferia puede generar que la médula sea muy funcionante y a eso le vamos a llamar de anemia de tipo hiperproliferativa. Vamos a dar el ejemplo aquí. En la hiperproliferativa hay un aumento en la destrucción del glóbulo rojo o se están perdiendo los glóbulos rojos, como por ejemplo en una hemorragia. Vamos a hablar específicamente de las anemias hipoproliferativas. ¿Por qué la médula ósea va a tener problemas para formar glóbulos rojos ahí en una buena cantidad? ¿Por qué hay disminución en la formación de estos glóbulos rojos? Primera causa por la cual la médula ósea puede generar menor cantidad aquí de los glóbulos rojos es por falta de sustrato. Entonces, ¿cuáles son los sustratos que necesita la médula para formar glóbulos rojos? ¿Quién me dice cuáles son los sustratos que necesita la médula para hacer glóbulos rojos? Hierro. Necesita de hierro, necesita ácido fólico y necesita de B12. Y necesita de B12, cobalamina. Muy bien, entonces si nosotros tenemos déficit de uno de estos sustratos, entonces la médula no tiene la materia para formar el glóbulo rojo. Entonces, aquí el problema en la médula ósea, entonces una hipoproliferación, producción en menor cantidad de glóbulos rojos, falta de sustrato, es lejos aquí. La falta de hierro es la principal causa de anemia a nivel mundial. Entonces tenemos ahí, cuando falta un sustrato tenemos una anemia de tipo hipoproliferativa. Entonces, otro problema que podemos tener es falta de estímulo. ¿Cuál es el estímulo que necesita la médula para formar glóbulos rojos? El estímulo que necesita la médula para formar los glóbulos rojos es la eritropoyetina. O sea que aquel paciente que está con un daño renal crónico va a tener menos cantidad de glóbulos rojos. Entonces va a tener menos cantidad de eritropoyetina que la que tenía que estimular a la médula ósea. Falta de sustrato, la falta de estímulo en este caso, la eritropoyetina va a hacer de que se produzca menos cantidad
inhibición de la eritropoyesis. ¿Por qué nosotros podemos tener inhibición en la eritropoyesis? En aquellas enfermedades inflamatorias crónicas. Ellas van a formar interleucinas que se dirigen hasta el riñón, inhibiendo aquí otra vez la formación de eritropoyetina. Entonces, enfermedades inflamatorias crónicas inhiben la eritropoyesis. Y también cuando hay invasión en la médula. Si nosotros tenemos algún tumor o cáncer que está invadiendo la médula en el sitio donde se producen glóbulos rojos, se va a producir de menos. Si hay un proceso infeccioso dentro del componente de la médula ósea, va a producir menos glóbulos rojos. Si hay invasión gordurosa de grasa en ese sitio, vamos a tener menos cantidad. Entonces, nosotros hablamos de anemia hipoproliferativa cuando falta sustrato, hierro, B12 o ácido fólico, falta estímulo. Entonces, en este caso es la inhibición de la eritropoyesis, enfermedades crónicas inflamatorias y la invasión de la médula, ya sea por tumor, por una infección o por tejido gorduroso o grasa en el sitio de la médula. Eso va a hacer que produzca menos cantidad de glóbulos rojos. Luego tenemos las anemias de tipo hiperproliferativa. Aquí el problema no está en la médula, aquí el problema está en la periferia. Tenemos los cuadros de hemólisis. ¿Por qué no podemos tener hemólisis dentro del cuerpo? Nosotros podemos tener hemólisis dentro del cuerpo en dos condiciones. Por un lado, cuando hay algún proceso infeccioso que se dirija hacia los glóbulos rojos. Voy a dar un ejemplo. La malaria, el paludismo, es una enfermedad que ataca directamente los glóbulos rojos. Causa hemólisis dentro del vaso sanguíneo. También el glóbulo rojo que fue formado mal, aquellas llamadas anisocitosis, que son malas o variaciones en la forma del glóbulo rojo. Glóbulo rojo tiene que ser así, bicóncavo, pero van a estudiar después en toda otra entidad que son las anemias falciformes, donde los glóbulos rojos pueden tener distintos tipos de formas que pueden hacer que se destruyan otra vez fácilmente. Se pueden destruir fácilmente dentro del vaso sanguíneo. Esas anemias hemolíticas son llamadas intravasculares cuando son destruidas dentro del vaso sanguíneo. Y también tenemos las anemias hemolíticas extravasculares. ¿Cuáles van a ser las extravasculares? ¿Quién es el que destruye el glóbulo rojo? ¿Quién destruye el glóbulo rojo? Glóbulo vermelho. ¿Quién destruye? El vaso. Entonces, si el glóbulo rojo no tiene una forma específica, no tiene aquella membrana que es la espectrina que le da la flexibilidad para movilizarse por los diminutos capilares del cuerpo, entonces se puede destruir. Y acuérdense que en los capilares del vaso están los macrófagos, que si el glóbulo rojo pierde esa flexibilidad, ya porque llegó su ciclo de 120 días o porque tiene una mala forma en la anemia hemolítica, el vaso lo va a destruir. Entonces vamos a tener una anemia hemolítica extravascular, la que va a ser una destrucción excesiva a nivel del vaso porque hay un comprometimiento aquí en la forma del glóbulo rojo. Y la otra son aquí las hemorragias. Cuando nosotros tenemos pérdida de sangre, cuando hay pérdida sanguínea, ¿qué es lo que hacen los glóbulos rojos? Llevan oxígeno. Y si tenemos menos concentración de glóbulos rojos, hay menos oxígeno que va a ser ofrecida a los tejidos. Entonces, el riñón detecta menos cantidad, más eritropoyetina. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a formar grandes cantidades de glóbulos rojos, pero aquí en las hemorragias no hay tiempo de pasar todo el ciclo y que el glóbulo rojo madure por completo. Y son liberados glóbulos rojos inmaduros en estadios preeritrocitarios. ¿Cuál es el marcador para nosotros evaluar aquí el estadio preeritrocitario? Son los reticulocitos. Y son los reticulocitos los que me van a decir a mí si la médula ósea está produciendo de menos o está produciendo de más. Reticulocito
Número redondo, vamos a fijar aquí número redondo para que puedan entender. Número redondo, 2. Menos de 2%, hay una baja producción. Más de 2% reticulocito, hay una alta producción. De esa forma nosotros vamos a saber si la anemia es hipoproliferativa o si es hiperproliferativa. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas que puede dar la anemia? Anemia. Síntomas, con todo esto que explicamos, ahora quiero que me digan síntomas. Cansancio, sí, hablaron taquicardia. ¿Por qué taquicardia? ¿Por qué la anemia causa taquicardia? Compensar periodo excesivo. Sí, así mismo, nosotros tenemos baja concentración de oxígeno. ¿Qué va a hacer el corazón para mandar mayor cantidad de oxígeno? Él va a trabajar más rápido. Entonces, taquicardia, palpitación, esos son síntomas de que hay una instalación de una anemia que pueda comprometer la vida de ese paciente. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos baja concentración de sangre en el cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que colocar sangre, tenemos que hacer un trasplante. Lo que es la transfusión sanguínea es un trasplante. Entonces, si le está faltando al cuerpo, el cuerpo está avisando que está faltando, yo tengo que hacer un trasplante. ¿Cuándo yo hago un trasplante sanguíneo? Cuando el cuerpo tiene sintomatología de que hay falta de sangre. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar bien los síntomas que puede generar la anemia que requieren de una transfusión sanguínea. Taquicardia, palpitación, eso me indica de que hay falta de oxígeno. La falta de aire también. ¿Por qué la falta de aire? Recuerden que si nosotros tenemos menos cantidad de oxígeno en el cuerpo, el organismo va a comenzar a hiperventilar, va a respirar más rápido y eso va a generar una sensación de falta de aire, de ahogo en el paciente. Entonces eso es la disnea. Taquicardia, palpitación, disnea. Esos son síntomas característicos que ustedes tienen que tener en cuenta de que hay que transfundir ese paciente. Ese paciente puede tener astenia, fraqueza, sí, ese paciente puede tener mareo, ese paciente puede tener visión borrosa. Aquí algo muy importante que dijo Mariam, piel pálida. Mariam, ¿por qué puede tener piel pálida? O alguien ahí que nos pueda explicar por qué la persona puede tener piel pálida. Piel pálida. ¿Por qué va a haber la palidez en la anemia? Anemia, ¿por qué quité? Muy bien, Israel. Excelente. Israel ya leo un libro. Eso ahí me ofrece. Eso ahí. La palidez no es porque está llegando poco oxígeno en el tejido periférico. La palidez se da por una descarga adrenérgica y una vasoconstricción. Cuando una persona tiene anemia, baja la concentración de oxígeno y la baja concentración de oxígeno, el cuerpo entiende de que tiene que garantizar la oxigenación a órganos blancos en el cuerpo. Ejemplo, pulmón, riñón, corazón, esos son los órganos blancos. Cerebro, esos son los órganos hay blancos que el cuerpo tiene que garantizar y todo lo que sería la parte periférica. Entonces quiero que cerrar todos esos vasos sanguíneos para garantizar la perfusión de órganos blancos.